Bueno, buenas tardes, profesor. Vamos a hablarles del plan de didáctica, la evaluación en la educación física básica. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Franco Salazar, eh, Shirley Linares y Samuel Mateo Gómez, del NRC 13655. Las nociones generales de la evaluación es el método utilizado para medir y determinar el progreso de un individuo o varios frente a un tema en específico. Se pueden manejar varios tipos de paradigmas, pero el más usado es el constructivista, ya que se miden las teorías y las posturas específicas. En el humanismo se usan para mirar cómo un individuo se desenvuelve tanto integral como socialmente con un tema determinado. Y en la actualidad, la evaluación es el método utilizado para medir las debilidades, las falencias y oportunidades que tienen los estudiantes. Listo, las clases de evaluación están divididas entre diagnóstica, formativa, sumativa, evaluación, educación física, la participativa, la permanente y la integral. La diagnóstica habla del estado general del estudiante antes de iniciar un proceso educativo determinado y adquirir información básica sobre los niveles o grados de conocimiento. Tal es el proceso de enseñanza y aprendizaje. La formativa nos habla de un proceso donde el profesor como tal tiene que ser un guiador y más que un guiador es un ejemplo a seguir para el estudiante. Es el que tiene que estar desde el principio hasta el final. La sumativa es la valoración de los objetivos propuestos en una evaluación que verifica los resultados obtenidos para evaluación. Para evaluarlos, perdón. Esta clase sumativa habla de aquella evaluación que es escrita, obviamente. La evaluación de educación física es el proceso en el cual se obtiene información para valorar los aspectos y corregir en cuáles existe un problema. Un ejemplo claro podría ser el test de Cooper, que habla de eh, una evaluación de que trata de que el estudiante debe correr de extremo a extremo en un dado determinado de tiempo. Podría ser un ejemplo claro. La participativa nos habla de un proceso permanente de comunicación con los estudiantes, familiares y por parte de la institución. Esta es aquella que habla por sí sola y dice que como tal la institución tiene que estar muy comunicada con los familiares y obviamente con los estudiantes de parte, de parte de la institución. Permanente. La clase permanente habla de la evaluación que puede ser construida por los estudiantes utilizando instrumentos didácticos. Ya bien dicho, instrumentos didácticos habla de aquella evaluación que puede ser hecha por los mismos estudiantes, ya sea, digamos, un material como pueden ser unas fichas biográficas o puede ser un dominó o dicho juego, dependiendo siempre de la edad. La integral nos habla de un desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones, la participación de todas las personas en el proceso educativo. Buenas tardes, yo les voy a hablar entonces sobre la autoevaluación, que es la valoración de un propio trabajo, donde se consideran aspectos de profundidad. La coevaluación, que es colectiva, entonces varias personas valoran los aspectos frente a los logros que hay pues entre las personas de evaluación de un mismo nivel. La heteroevaluación califica a la persona que está en otra escala de formación, es decir, docente-alumno y alumno-docente. Por otro lado, les voy a hablar sobre los logros e indicadores para la educación física en la educación básica. Este es el que hace referencia a la capacidad de potenciar y desarrollar el comportamiento de los alumnos asociado a los procesos educativos, es decir, pues que hay desempeños en los que se pueden cambiar, como el comportamiento, la atención y la disposición. Eh, También consta el nivel de los estudiantes por cada logro, eh, siendo como un instrumento para observar, detectar, identificar y percibir comportamientos cognitivos. Aquí hace referencia al concepto de competencia y competencia motriz. El concepto de competencia hace referencia a la capacidad de un organismo de interactuar con su medio de manera eficaz. En los seres humanos se manifiesta una constante incitación para ser competente en su medio.
En cambio, el concepto de la competencia motriz hace referencia al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realizan en su medio con los demás. Además, le permite al estudiante superar los diferentes problemas de su entorno. Bueno, el desarrollo de competencias motriz del niño y un pacto pedagógico nos habla de un proceso del desarrollo motriz del niño. Se obtiene a través de la nutrición de conocimiento y aprendizaje, desarrollando al máximo sus capacidades a través de la educación, sociedad y cultura. Esto nos hace una referencia a que el niño como tal tiene que tener una interacción más con el mundo y la sociedad en su entorno. También nos habla de el desarrollo del niño en en su comunidad y educativa se puede aprovechar en cada espacio para que el infante pueda aprender, dado cada una oportunidad para el niño pueda obtener conocimiento. Los criterios de la evaluación. Las capacidades de ámbito cognitivo son un 20%, que incluyen trabajos, pruebas escritas y orales, pruebas combinadas y el cuaderno del alumno. Las capacidades de ámbito físico-motriz son un 40%, que incluyen listas de control, test, escalas descriptivas y escalas de clasificación. Las capacidades de ámbito efectivo-social son un 40%, que incluyen las listas de control y las escalas de clasificación. Bueno, y por último hablaremos sobre los instrumentos. Se divide en tres partes. El primero es el informal, que trata sobre la observación de las actividades realizadas por los alumnos y pues la exploración a través de preguntas que hace el docente al alumno en cuanto a la clase. La semiformal son trabajos ejercidos por el alumno, eh, los trabajos, las áreas y portafolios que realizan los mismos alumnos fuera del aula. Y los formales son las pruebas o exámenes y las evaluaciones cualitativas y cuantitativas.